El viento de Sevilla golpeaba las ventanas del edificio gubernamental, pero dentro el aire estaba cargado de tensión. Sofía, con el corazón latiendo como un tambor, apretó la carpeta contra su pecho, sintiendo que su futuro pendía de un hilo. La presidenta de la comunidad autónoma, una mujer de rostro severo, la había convocado con una orden clara: elige una mentora, o tu carrera política termina antes de empezar. Sofía, de apenas 25 años, había llegado a Sevilla con un sueño: cambiar las cosas desde dentro. Hija de una familia humilde de un pueblo en Cádiz, su pasión por la justicia social la había llevado a estudiar ciencias políticas y a ganar un codiciado puesto en el equipo de asesores de la presidenta. Pero ahora, frente a una sala llena de rostros desconocidos, se sentía como una niña en un mundo de gigantes. La presidenta, una figura intimidante que dominaba la sala con su sola presencia, no aceptaba mediocridad. Necesitas a alguien que te guíe, alguien con experiencia, le había dicho, señalando una lista de nombres en un papel. Entre ellos, uno destacaba: Elena Vargas. Elena, de 38 años, era una leyenda en los círculos políticos de Andalucía. Conocida por su inteligencia afilada y su capacidad para negociar en los momentos más tensos, era la directora de estrategia de la presidenta. Su cabello corto, negro como la noche, y su mirada penetrante la hacían parecer inalcanzable, como una estatua esculpida en mármol. Sofía la había visto antes, siempre a la distancia, moviéndose con una elegancia que parecía desafiar el caos del mundo político. Pero nunca habían hablado. ¿Por qué entonces sentía que la mirada de Elena la seguía en cada reunión? Sofía respiró hondo y marcó el nombre de Elena en la lista. No sabía si era una decisión racional o si algo en su interior, un instinto inexplicable, la había empujado a elegirla. La presidenta asintió con una sonrisa fría. Buena elección. Pero cuidado, Sofía. Elena no tolera errores. Esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz, Sofía no podía dejar de pensar en Elena. Las luces de las farolas se reflejaban en los adoquines, y el aroma de los naranjos llenaba el aire. Había algo en Elena que la inquietaba, algo más allá de su reputación. Recordó un momento en una reunión, cuando sus ojos se cruzaron por un instante. Había sido breve, pero la intensidad en la mirada de Elena la había dejado sin aliento. ¿Era admiración? ¿Desafío? ¿O algo más? A la mañana siguiente Sofía llegó temprano a la oficina. Elena la esperaba en una sala pequeña, con paredes de piedra que parecían guardar los secretos de siglos. Así que tú eres mi nueva protegida, dijo Elena, su voz baja pero firme, como si cada palabra estuviera cuidadosamente medida. Sofía asintió, intentando ocultar el nerviosismo que le subía por la garganta. Elena se acercó y por un momento el espacio entre ellas pareció desvanecerse. Esto no será fácil, Sofía. Pero si confías en mí, te prometo que llegarás lejos. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Elena era una mentora exigente, pero también sorprendentemente paciente. Enseñó a Sofía a navegar las complejidades de la política andaluza, desde las negociaciones con los partidos hasta los discursos públicos que debían inspirar sin prometer demasiado. Pero había algo más en sus sesiones. Los roces accidentales de sus manos al pasar un documento, las miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario, los silencios cargados de una energía que Sofía no podía descifrar. Cada encuentro con Elena era como caminar al borde de un precipicio, emocionante pero peligroso. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en un discurso para la presidenta, Elena se quedó en silencio, observando a Sofía con una intensidad que hizo que el aire se volviera denso. ¿Por qué me elegiste, Sofía?, preguntó de repente. Sofía se quedó helada, sin saber cómo responder. Yo. Pensé que eras la mejor opción, balbuceó. Elena sonrió, pero había algo en su expresión, una vulnerabilidad que Sofía nunca había visto antes. Espero que no te arrepientas, murmuró, antes de volver a los papeles frente a ella. Sofía no podía dejar de pensar en esas palabras. Había algo en Elena que la atraía, algo que iba más allá de la admiración profesional. Pero también había rumores.
En los pasillos, se susurraba que Elena tenía un pasado misterioso, una relación rota que nadie mencionaba en voz alta. Sofía intentaba ignorarlo, pero cada vez que miraba a Elena, sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Mientras tanto, la presión en el trabajo aumentaba. La presidenta estaba enfrentando críticas por un proyecto de ley controvertido, y Sofía, como parte de su equipo, estaba en el centro de la tormenta. Elena la guiaba con mano firme, pero también con una calidez que Sofía no esperaba. Una tarde, mientras caminaban juntas por el parque de María Luisa, Elena le confesó algo inesperado: no siempre quise estar en política, ¿sabes? Hubo un tiempo en que solo quería pintar, viajar, vivir sin ataduras. Sofía la miró, sorprendida. Por primera vez, vio a Elena no como una figura inalcanzable, sino como una mujer con sueños rotos, con heridas que aún no sanaban. Esa noche Sofía no pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué escondía Elena? ¿Por qué sentía que cada palabra, cada mirada, estaba cargada de un significado que aún no entendía? Lo que no sabía era que en el corazón de Elena, un secreto ardía desde hacía años, un amor que nunca había confesado, un amor que ahora, con Sofía tan cerca, amenazaba con salir a la luz. El sol de Sevilla ardía con furia, pero dentro de la oficina, el ambiente era frío como una tumba. Sofía sentía el peso de cada decisión, cada palabra que pronunciaba en las reuniones. La presidenta había intensificado su escrutinio, y los errores, por pequeños que fueran, eran castigados con una mirada que cortaba como un cuchillo. Pero Elena estaba allí, siempre un paso adelante, guiándola con una mezcla de exigencia y apoyo que hacía que Sofía se sintiera capaz de todo. Sin embargo, algo había cambiado. Las sesiones de trabajo con Elena se habían vuelto más personales. Ya no se limitaban a estrategias políticas o análisis de discursos. A veces, entre líneas, Elena dejaba caer fragmentos de su vida: una infancia en Granada, una madre que nunca aprobó sus ambiciones, una juventud marcada por decisiones que aún la perseguían. Sofía escuchaba con atención, fascinada por la complejidad de la mujer frente a ella. Pero cada vez que intentaba preguntar más, Elena cambiaba de tema con una sonrisa esquiva. Una mañana, mientras revisaban un informe en la biblioteca del edificio, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo documento. Sofía sintió un escalofrío, y cuando levantó la vista, encontró los ojos de Elena fijos en los suyos. Por un instante el mundo se detuvo. Sofía, dijo Elena, su voz apenas un susurro, hay cosas que no puedo explicarte ahora. Pero confía en mí. Sofía asintió aunque su corazón latía con fuerza. Había algo en la voz de Elena, una urgencia que la desconcertaba. La tensión en el equipo de la presidenta crecía. El proyecto de ley, que buscaba reformar el sistema educativo, había desatado protestas en las calles de Sevilla. Sofía, como asesora junior, estaba en el ojo del huracán, redactando comunicados y enfrentándose a preguntas de la prensa que apenas sabía responder. Elena estaba a su lado corrigiendo cada paso, pero también animándola con palabras que resonaban más allá de lo profesional. Tú puedes con esto, Sofía. Eres más fuerte de lo que crees, le dijo una noche mientras compartían un café en una plaza tranquila. Esa noche, bajo las luces de la Plaza de España, Sofía se atrevió a preguntar, ¿por qué me ayudas tanto, Elena? No soy nadie comparada con los demás. Elena la miró y por un momento pareció que iba a decir algo importante. Pero en lugar de eso, se limitó a sonreír. Porque veo algo en ti que me recuerda a mí misma cuando tenía tu edad. No dejes que nadie te haga sentir menos. Las palabras de Elena se quedaron grabadas en la mente de Sofía. Pero también despertaron una duda. Había oído rumores sobre Elena, sobre una relación que terminó en escándalo años atrás. Nadie hablaba abiertamente, pero las miradas y los susurros en los pasillos eran imposibles de ignorar. Sofía no quería creer en chismes, pero no podía evitar preguntarse, ¿quién era realmente Elena? ¿Y por qué sentía que cada día se acercaba más a ella, como si una fuerza invisible las uniera? Un día, mientras trabajaban en un discurso crucial, la presidenta irrumpió en la sala.
Sofía, necesito que estés lista para presentar esto mañana. Elena, asegúrate de que no falle. La presión era insoportable y Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Pero Elena, con su calma habitual, la tomó del brazo y la llevó a un rincón. Respira. Lo haremos juntas. En ese momento el roce de su mano fue más que un gesto de apoyo. Sofía sintió un calor que no podía explicar, una conexión que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Esa noche sola en su apartamento, Sofía se miró al espejo. Su reflejo le devolvió una pregunta que no podía ignorar: ¿qué sentía por Elena? Era admiración, sí, pero también algo más profundo, algo que la hacía temblar. Nunca había sentido algo así por una mujer, y la idea la llenaba de miedo y curiosidad. En el fondo sabía que estaba entrando en un terreno desconocido, uno que podía cambiar su vida para siempre. Mientras tanto, Elena, en su propia casa, miraba una vieja fotografía. Era de una mujer joven, sonriendo bajo el sol de Granada. Sus dedos temblaban mientras la sostenía. Había jurado no volver a enamorarse, no después de lo que había pasado. Pero Sofía era diferente. Cada día su presencia deshacía las barreras que Elena había construido con tanto cuidado. Y aunque sabía que debía mantenerse alejada, su corazón tenía otros planes. La presentación del discurso fue un éxito, pero Sofía apenas pudo disfrutar del alivio. La presidenta, satisfecha, le dio una palmada en el hombro, un gesto raro en ella. Buen trabajo, Sofía. Quizás sí tengas futuro aquí. Pero mientras los demás celebraban, Sofía solo podía pensar en Elena, que había estado a su lado toda la noche corrigiendo cada palabra, calmando sus nervios. Cuando sus ojos se encontraron al final de la jornada, Elena le dedicó una sonrisa que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y eventos. La presidenta estaba en el centro de una tormenta mediática y Sofía, como parte de su equipo, sentía la presión en cada paso. Pero Elena siempre estaba allí, como un faro en la oscuridad. Sus consejos eran precisos, pero sus gestos, un roce en el hombro, una mirada prolongada, empezaban a confundir a Sofía. ¿Era solo su imaginación, o había algo más en la forma en que Elena la trataba? Una tarde, mientras caminaban por el Alcázar de Sevilla, Elena rompió el silencio con una confesión inesperada. Cuando tenía tu edad, cometí un error que me costó todo. Me enamoré de alguien que no debía. Sofía se detuvo sorprendida. Elena rara vez hablaba de su pasado, y esta vez, su voz estaba cargada de dolor. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, con cuidado. Elena miró al horizonte como si buscara las palabras en el cielo. No estaba lista para enfrentar el mundo. ¿Y ella? Ella pagó el precio por mi cobardía. Sofía quiso preguntar más, pero algo en la expresión de Elena la detuvo. En cambio, se limitó a caminar a su lado, sintiendo que cada paso las acercaba más. Esa noche, mientras tomaban un vino en un bar del barrio de Triana, Elena parecía más relajada, casi vulnerable. Contó historias de su infancia, de los veranos en la Alhambra, de los sueños que había abandonado por la política. Sofía la escuchaba fascinada, pero también sentía una punzada en el pecho. Quería saber más, quería entender quién era esa mujer que despertaba en ella emociones que no podía nombrar. La tensión entre ellas crecía con cada día. En una reunión, mientras debatían una estrategia, sus manos se rozaron de nuevo, y esta vez ninguna de las dos se apartó de inmediato. Sofía sintió que el aire se volvía eléctrico, y cuando levantó la vista, encontró a Elena mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Pero antes de que pudiera decir algo, la presidenta entró en la sala, rompiendo el momento. Los rumores sobre Elena seguían circulando. Una noche, mientras Sofía tomaba un café con una colega, esta dejó caer una bomba. Dicen que Elena tuvo una relación con una periodista famosa. Terminó mal, y por eso es tan reservada ahora. Sofía intentó no reaccionar, pero las palabras se le clavaron como espinas. Era cierto. ¿Y por qué le dolía tanto pensarlo? Esa noche Sofía no pudo dormir.
Su mente estaba llena de imágenes de Elena, de su risa, de sus ojos oscuros. Pero también estaba llena de dudas. ¿Qué sentía realmente por ella? ¿Era solo admiración, o algo más? Y si era algo más, estaba lista para enfrentarlo. En una sociedad como la de Sevilla, donde las tradiciones aún pesaban, la idea de sentir algo por otra mujer la llenaba de miedo. Mientras tanto, Elena luchaba con sus propios demonios. Cada día con Sofía era una prueba. Había jurado no volver a enamorarse, no después de lo que había pasado con Clara, su amor de juventud. Pero Sofía era diferente. Su pasión, su valentía, su forma de mirarla como si pudiera ver a través de sus muros. Todo eso la desarmaba. Elena sabía que debía mantener la distancia, pero cada vez que veía a Sofía, sentía que su corazón se rompía un poco más. Una mañana, mientras trabajaban en un nuevo proyecto, Elena recibió una llamada que la dejó pálida. Sofía, que estaba a su lado, notó el cambio en su expresión. ¿Estás bien?, preguntó preocupada. Elena asintió, pero sus ojos decían otra cosa. «Es solo alguien del pasado», murmuró antes de salir de la sala. Sofía se quedó allí con el corazón en un puño, preguntándose qué secretos guardaba Elena, y si alguna vez tendría el valor de enfrentarlos. La llamada que recibió Elena marcó un punto de inflexión. Desde ese día parecía más distante, como si una sombra se hubiera instalado en su mirada. Sofía lo notó de inmediato, pero no sabía cómo abordarlo. Cada vez que intentaba preguntar, Elena desviaba la conversación con una sonrisa forzada. Sin embargo, su apoyo profesional no flaqueaba. Seguía siendo la mentora exigente y brillante que Sofía admiraba, pero algo había cambiado, y Sofía no podía ignorarlo. El trabajo en el equipo de la presidenta se volvía más intenso. Las protestas por el proyecto de ley se habían intensificado, y la prensa estaba al acecho buscando cualquier error. Sofía, bajo la guía de Elena, había aprendido a manejar la presión, pero cada día sentía que estaba al límite. Una tarde, mientras preparaban una respuesta para un artículo crítico, Elena se quedó en silencio, mirando a Sofía con una intensidad que la hizo estremecer. «Eres mejor de lo que crees, Sofía. No dejes que nadie te diga lo contrario», dijo antes de apartar la mirada. Esa noche Sofía decidió arriesgarse. Mientras caminaban por las calles de Sevilla, iluminadas por la luz suave de las farolas, se armó de valor. «Elena, ¿qué te pasa? Desde esa llamada, estás diferente». Elena se detuvo, su rostro tenso. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero en cambio suspiró. «Hay cosas que es mejor no revolver, Sofía. Déjalo estar». Pero Sofía no podía dejarlo estar. Había algo en Elena que la atraía como un imán, y cada día sentía que se hundía más en ese sentimiento. Una semana después, la presidenta convocó una reunión de emergencia. Un escándalo había estallado, un miembro del equipo había filtrado información a la prensa, y las sospechas recaían sobre los asesores más jóvenes, incluida Sofía. La tensión en la sala era insoportable, y Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero Elena, con su calma característica, tomó la palabra. «Sofía no tiene nada que ver con esto. Pongo mi reputación en juego por ella». La presidenta la miró evaluándola antes de asentir. «Espero que no te equivoques, Elena». Después de la reunión, Sofía encontró a Elena en el balcón del edificio, mirando las luces de Sevilla. «Gracias por defenderme», dijo Sofía, su voz temblorosa. Elena se giró, y por un momento sus ojos se suavizaron. «No podía dejar que te culparan por algo que no hiciste». Pero había algo más en su tono, algo que Sofía no podía descifrar. Esa noche, mientras compartían un vino en un bar tranquilo, Elena se abrió un poco más. Contó cómo había perdido a alguien importante por miedo a enfrentar su verdad. «Clara era todo para mí», dijo, su voz quebrada. «Pero no fui lo suficientemente valiente para luchar por ella». Sofía sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que Elena mencionaba a Clara,
y la forma en que lo dijo con tanto dolor, la hizo sentir una mezcla de celos y compasión. Sofía se atrevió a preguntar, ¿todavía la quieres? Elena la miró y por un momento pareció que el mundo se detenía. No, Sofía. Eso terminó hace mucho. Pero me enseñó que el amor es un riesgo que no siempre estoy dispuesta a tomar. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, y Sofía sintió que su corazón latía más fuerte que nunca. Los días siguientes fueron una danza delicada. Sofía y Elena trabajaban juntas, pero cada interacción estaba cargada de una tensión que ninguna de las dos nombraba. Sofía sabía que lo que sentía por Elena iba más allá de la admiración. Era amor, un amor que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Pero también sabía que Elena estaba luchando con sus propios fantasmas, y no estaba segura de si alguna vez podrían cruzar esa línea. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina, un apagón dejó el edificio a oscuras. En la penumbra, Sofía sintió la mano de Elena buscar la suya. Fue un gesto breve, casi instintivo, pero suficiente para hacer que el corazón de Sofía se detuviera. Cuando las luces volvieron, Elena se apartó rápidamente como si se hubiera quemado. Lo siento, murmuró, pero sus ojos decían lo contrario. Sofía no podía seguir ignorando lo que sentía. Esa noche, mientras caminaba sola por las calles de Sevilla, tomó una decisión: tenía que hablar con Elena, tenía que saber la verdad, sin importar las consecuencias. Sofía estaba decidida, pero el valor le fallaba cada vez que intentaba hablar con Elena. Cada mirada, cada roce, cada silencio entre ellas era una cuerda que se tensaba más y más, a punto de romperse. La presión en el trabajo no ayudaba. El escándalo de la filtración seguía creciendo, y aunque Sofía había sido absuelta de las sospechas, la presidenta seguía exigiendo resultados. Elena, como siempre, era su ancla, pero también su mayor fuente de confusión. Una mañana, mientras trabajaban en un nuevo discurso, Sofía no pudo contenerse más. Elena, necesito hablar contigo. No sobre trabajo, sino sobre nosotras. Las palabras salieron torpes, pero cargadas de verdad. Elena se quedó inmóvil, su rostro una máscara de calma que escondía una tormenta. Sofía, no es el momento, dijo, pero su voz temblaba ligeramente. Sofía insistió. Entonces, ¿cuándo? No puedo seguir fingiendo que no siento nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena cerró los ojos, como si intentara reunir fuerzas. No sabes lo que estás pidiendo, murmuró. Pero antes de que Sofía pudiera responder, la presidenta entró en la sala, interrumpiendo el momento. La tensión quedó suspendida, como una promesa rota. Esa noche Sofía recibió un mensaje de Elena: encuéntrame en el puente de Triana a las 10. Su corazón dio un vuelco. No sabía qué esperar, pero no podía ignorar la invitación. Cuando llegó al puente iluminado por las luces de la ciudad, encontró a Elena apoyada en la barandilla, mirando el río Guadalquivir. Había algo en su postura, una mezcla de fuerza y fragilidad, que hizo que Sofía quisiera abrazarla. Elena, no puedo seguir así, dijo Sofía, su voz temblorosa. Necesito saber qué sientes. Porque yo siento algo por ti. Y no sé si estoy loca o sí. Elena la interrumpió, girándose hacia ella con una intensidad que la dejó sin palabras. Sofía, no estás loca. Pero esto es complicado. No soy buena para ti. No después de todo lo que he hecho. Sofía frunció el ceño. ¿Qué has hecho? ¿Por qué siempre hablas como si cargaras el peso del mundo? Elena suspiró y por primera vez dejó caer su máscara. Contó la historia de Clara, su amor de juventud, una periodista que había desafiado las normas de una sociedad conservadora. Habían sido felices, pero Elena, temerosa del escándalo, no había luchado por ella. Clara se fue, y Elena nunca se lo perdonó. Desde entonces juré no volver a enamorarme, dijo Elena, su voz quebrada. Pero entonces llegaste tú,
y todo lo que había construido para protegerme se derrumbó. Sofía sintió que el aire se le escapaba. Entonces, ¿sientes algo por mí?, preguntó, apenas un susurro. Elena la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Sofía, mi corazón late por ti desde el primer día que te vi. Pero no sé si puedo darte lo que mereces. El mundo pareció detenerse. Sofía dio un paso hacia ella, sus manos temblando. No me importa lo que pasó antes. Solo quiero saber si hay un futuro para nosotras. Elena no respondió con palabras. En cambio, tomó la mano de Sofía y la apretó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Sofía y Elena intentaban mantener su relación profesional, pero cada mirada, cada roce, era una chispa que amenazaba con incendiarlo todo. La presidenta, ajena a lo que ocurría, seguía presionando al equipo, y Sofía sentía que vivía en dos mundos, uno donde era una asesora luchando por su lugar, y otro donde su corazón pertenecía a Elena. Pero el pasado no las dejaba en paz. Una mañana, un artículo en la prensa mencionó el nombre de Elena, insinuando una conexión con el escándalo de la filtración. Aunque no había pruebas, los rumores crecían, y Sofía vio cómo Elena se encerraba en sí misma de nuevo. No te preocupes por mí, le dijo Elena, pero Sofía no podía dejarlo pasar. Sabía que tenía que protegerla, aunque eso significara enfrentarse a la presidenta misma. El artículo en la prensa fue como una bomba. Aunque no mencionaba a Elena directamente como culpable, los rumores se extendieron como el fuego. En los pasillos del edificio gubernamental, las miradas y los susurros seguían a Elena como una sombra. Sofía, por su parte, estaba furiosa. Sabía que Elena no tenía nada que ver con la filtración, pero también sabía que en política, la verdad importaba menos que la percepción. Sofía decidió actuar. Sin decírselo a Elena, comenzó a investigar por su cuenta, revisando correos y documentos internos para encontrar alguna pista sobre el verdadero culpable. Pero cada paso que daba la ponía en riesgo. La presidenta, siempre vigilante, notó su comportamiento y la llamó a su despacho. Sofía, estás pisando terreno peligroso, le advirtió. Si sigues así, no solo pondrás en riesgo tu carrera, sino también la de Elena. Sofía salió del despacho temblando, pero no se detuvo. Sabía que proteger a Elena era más importante que su propio futuro. Esa noche, mientras compartían un café en un rincón tranquilo de Sevilla, Sofía le confesó lo que había estado haciendo. Elena la miró, sorprendida y preocupada. No deberías arriesgarte por mí, dijo, pero su voz estaba cargada de emoción. Sofía tomó su mano. Lo hago porque te quiero, Elena. No voy a dejar que te destruyan. Esas palabras rompieron algo en Elena. Por primera vez dejó que sus emociones tomaran el control. Se inclinó hacia Sofía y la besó, un beso suave pero lleno de todo lo que había estado conteniendo. Fue un momento de pura verdad, un instante en el que el mundo exterior dejó de existir. Pero también fue un recordatorio de lo que estaba en juego. En una ciudad como Sevilla, donde las tradiciones aún pesaban, un amor como el suyo no sería fácil. Los días siguientes fueron una lucha constante. Sofía y Elena intentaban mantener su relación en secreto, pero cada mirada, cada roce, era un riesgo. Mientras tanto, Sofía seguía investigando y finalmente encontró una pista, un correo sospechoso enviado desde una cuenta anónima. Con la ayuda de un amigo informático, rastreó el origen y descubrió que el culpable era otro asesor, alguien que había estado celoso de la influencia de Elena. Con las pruebas en la mano, Sofía se enfrentó a la presidenta. Fue un momento de valentía que nunca olvidaría. Elena es inocente, dijo presentando los documentos. Y si no hace algo al respecto, la prensa sabrá que permitió que culparan a la persona equivocada. La presidenta, sorprendida por la audacia de Sofía, aceptó las pruebas, pero no sin una advertencia. Cuidado, Sofía. Estás jugando con fuego. El escándalo se resolvió, y Elena fue exonerada. Pero la victoria tuvo un costo. La presidenta, aunque agradecida,
dejó claro que no toleraría más distracciones. Mantén tu vida personal fuera de esto, le dijo a Sofía, con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Sofía asintió, pero en su interior, sabía que no podía renunciar a Elena. Esa noche en el apartamento de Elena, las dos hablaron como nunca antes. Elena confesó que había estado enamorada de Sofía desde el primer día, pero que el miedo la había mantenido a distancia. No quería arrastrarte a mi mundo, Sofía. Pero ahora. No puedo imaginar mi vida sin ti. Sofía la abrazó sintiendo que por primera vez estaban en el mismo lugar, sin barreras. Pero la paz no duró mucho. Un nuevo artículo apareció en la prensa, esta vez insinuando una relación entre Elena y Sofía. Aunque no había pruebas, el daño estaba hecho. Los rumores se extendieron, y Sofía sintió que el mundo que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a desmoronarse. Los rumores sobre su relación eran como un veneno lento, infiltrándose en cada rincón de sus vidas. Sofía y Elena intentaban ignorarlos, pero cada mirada sospechosa, cada comentario velado, era un recordatorio de lo frágil que era su felicidad. En el trabajo la presidenta mantenía una vigilancia constante, y aunque no había pruebas de su relación, la tensión era palpable. Sofía sabía que tenían que ser más cuidadosas, pero su corazón se negaba a renunciar a Elena. Una noche, mientras caminaban por el barrio de Santa Cruz, Elena tomó la mano de Sofía y la llevó a un rincón tranquilo. No puedo seguir escondiéndome, dijo su voz temblorosa pero decidida. Quiero estar contigo, Sofía. Pero no sé si estoy lista para enfrentar lo que vendrá. Sofía la miró sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Lo enfrentaremos juntas, respondió apretando su mano. Pero el mundo no estaba de su lado. Una mañana, un colega las confrontó en la oficina. Todos están hablando de ustedes, dijo con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Si la presidenta se entera, no será bueno para ninguna de las dos. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero Elena, con su calma habitual, respondió que hablen. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Esas palabras dieron a Sofía una fuerza que no sabía que tenía. Decidió que sin importar las consecuencias, no renunciaría a Elena. Pero la presidenta no tardó en enterarse. Las llamó a su despacho, su rostro una máscara de furia contenida. No me importa lo que hagan en su vida personal, dijo, pero esto está afectando al equipo. Decidan qué es más importante, su relación o sus carreras. La elección era imposible. Sofía y Elena salieron del despacho en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Esa noche en el apartamento de Sofía, hablaron hasta el amanecer. Elena confesó que estaba cansada de vivir con miedo, de esconder quién era. Quiero estar contigo, Sofía. Pero no quiero que pierdas todo por mí. Sofía la miró con lágrimas en los ojos. No estoy perdiendo nada. Estoy ganando todo. Al día siguiente tomaron una decisión. Presentaron su renuncia al equipo de la presidenta, sabiendo que era la única forma de proteger su amor. La presidenta sorprendentemente no las detuvo. Admiro su valentía, dijo con una mirada que por primera vez parecía humana. Pero espero que sepan lo que están haciendo. Sofía y Elena dejaron el edificio gubernamental con el corazón ligero pero incierto. Habían perdido sus trabajos, pero se tenían la una a la otra. Mientras caminaban por las calles de Sevilla, bajo un cielo estrellado, Sofía sintió que por primera vez era libre. Elena la tomó de la mano, y juntas enfrentaron el futuro con una mezcla de miedo y esperanza. Sevilla amanecía con una calma que contrastaba con el torbellino que habían vivido Sofía y Elena. Sin el peso de la política, sus días se llenaron de una libertad que nunca habían conocido. Decidieron quedarse en la ciudad, pero lejos de los círculos de poder. Sofía encontró trabajo en una ONG dedicada a la justicia social, mientras Elena retomó su pasión por la pintura, algo que había abandonado años atrás. Su relación, aunque no estaba libre de desafíos, floreció en la intimidad de su nueva vida. Las noches en su pequeño apartamento en Triana se llenaban de risas,
conversaciones y sueños compartidos. Pero no todo era perfecto. Los rumores seguían circulando, y aunque intentaban ignorarlos, a veces sentían las miradas de desaprobación en las calles. Sin embargo, cada obstáculo las hacía más fuertes, más decididas a construir un futuro juntas. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Elena le dio a Sofía un regalo, un cuadro que había pintado, una representación de las dos bajo el cielo de Sevilla, con los naranjos al fondo. «Esto es lo que somos», dijo Elena, su voz llena de emoción. Dos almas que se encontraron contra todo pronóstico. Sofía, con lágrimas en los ojos, la abrazó, sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. Un año después, organizaron una pequeña ceremonia en un patio sevillano, rodeadas de amigos y familiares que las apoyaban. No fue un matrimonio oficial, pero para ellas fue un compromiso eterno. La presidenta sorprendentemente envió una carta de felicitación, un gesto que las tomó por sorpresa. «El mundo está cambiando», escribió, «y ustedes son parte de ese cambio». Sofía y Elena sabían que el camino no sería fácil. En una sociedad aún marcada por las tradiciones, su amor sería siempre un acto de valentía. Pero cada vez que se miraban encontraban la fuerza para seguir adelante. Habían elegido el amor por encima de todo, y ese amor, puro y verdadero, era su mayor victoria. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, pintando el cielo de tonos dorados, Sofía tomó la mano de Elena y sonrió. «No sabía que mi corazón podía latir tan fuerte», dijo. Elena la miró con los ojos brillantes. «Y el mío, Sofía, siempre ha latido por ti».